Bueno, ahí estamos grabando, Anita. Bueno, Escúchame, Ani, vamos a retocar, bueno, un poquito lo de la semana pasada y vamos a seguir con el mensaje completo de lo que la semana pasada dejé sin dar. Eh, bueno, Vamos a hacer una cosa, Ani, ya que te tengo a vos, orás vos para comenzar la reunión. bueno. Te doy gracias, Señor, por este día que me ayudaste a compartir esta reunión con Pablo y poder estar presente. Te doy gracias, Señor, por las cosas que nos das día a día, por el conocimiento, por la bondad y todas esas cosas que llegan hacia nosotros. Te doy gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, y te pido, Señor, que no nos falte el pan de cada día, ni a mi familia, ni a ninguno de mis hermanos. Te doy gracias y dejo esta oración en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, Anita. Bueno, el jueves pasado estuvimos hablando del propósito de las parábolas, por qué Jesús hablaba por parábolas. Entonces leíamos desde Mateo 13, vamos a retocar un poquito. ¿Puedo sacar la perrita más? Mami, ¿Cómo la está? perrita. Hola, Tisi. Hola. Mi amor, te amo. Te mando un beso. Sí, te mando un Sí, beso a a vos, vos. Tisi, te mando un beso. Mi amor. Bueno, te leo, Ani. Del verso 10 en adelante dice así. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente, no es cierto? Entonces, él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Repito, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. A ustedes, sí, ustedes, mis discípulos, les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Son misterios. Más a ellos no les es dado. Más a ellos no les es concedido conocer los misterios que yo les estoy enseñando, decía. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cuando hablamos de esta palabra, acá está hablando de lo espiritual. Recordábamos el otro día que tanto Juan el Bautista, cuando vienen los discípulos, le dicen, maestro, el que diste testimonio que el Espíritu Santo vino sobre él, está del otro lado del Jordán con sus discípulos y bautiza y hace más discípulos que vos. Entonces Juan el Bautista le dice, nadie puede hacer nada si no le fuere dado de lo alto, desde arriba, del cielo. El que es de arriba, las cosas de arriba hablan. El que es de abajo, el que es de la tierra, las cosas de la tierra hablan. El mismo Pilato, cuando está Jesús con Pilato, que le dice, le hace preguntas y Jesús no le responde, y Pilato le dice, a mí no me respondes que tengo poder para darte libertad o para condenarte. Y Jesús le dijo, no tuvieras más poder sobre mí si no te hubiese sido del alto. No tienes más poder sobre mí que el que te fue dado desde lo alto. Hay tanto misterio encerrado en todo esto, pero bueno, no vamos a ir a eso, vamos a ir a esto, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Está hablando de lo espiritual, está hablando de la sabiduría del reino de los cielos. Por eso Amén. no les habla como les enseña a los discípulos, a los demás les habla por parábolas. Y tal vez entre todos estos que les habla por parábolas estaban los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley. Entonces a ellos les hablaba por parábolas, que piensan tener la ley de Dios, la verdad de Dios, que creen tener, pero no la tienen. Por eso dice, porque a cualquiera que tiene, la verdad que yo estoy hablando, dice Jesús, o sea, a ustedes, mis discípulos, más se le dará. Cualquiera que tiene vida espiritual dada por mi Padre, más se le dará. Se le concederá los misterios del reino de los cielos, la sabiduría que no es del mundo, la sabiduría que no ha conocido príncipe ni rey de este mundo, sino que viene desde lo alto. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que tiene, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso, en aquel día le dirán, Señor, Señor,
no te conozco, hacedor de maldad. Pensabas tener algo, pensabas ser cristiano, pensabas ser hijo de Dios, salvado por mí, pero nunca fuiste. No te conozco, hacedor de maldad. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Y Dios los sane, ¿sí? Y yo los sane. Pero ahora le habla a los discípulos y les dice así: pero bienaventurados vuestros ojos. Esta vez no es para todo el mundo. No es que, bienaventurados los ojos que vieron las cosas que hizo Jesús. No. Está hablando con los discípulos. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, porque pueden ver lo espiritual. Pueden conocer el verdadero amor de Dios. La perfecta imagen de Jesucristo, la perfecta imagen de Dios. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Por eso Jesús decía tanto: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tenían oídos, si vamos a lo literal. Pero Jesús estaba hablando de... Nadie escuchaba. Claro. Aquel que tenga oído, oiga. Aquel que Dios le dio oído espiritual para poder oír, oiga. Es por esto que lo decía. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues, vosotros, la parábola del sembrador. Angelito, bienvenido. Ahí está entrando Angelito. ¿Cómo andas, Angelín? Vale, Ahí está, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿así? Dios te bendiga, amigo. Bien. Anda bien de la internet. No hay problema. Hola Ángel, ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien, ¿vos? Todo bien, gracias a Dios por ahora. Bueno, me alegro. Ahí le estaba Me alegro. repasando lo que hablamos el otro día, Ángel. Más o menos le estoy haciendo un paneo de lo que hablamos el otro día del propósito de las parábolas. Entonces, fíjate cómo les dice la parábola. Le dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, que antes se le había hablado a la gente, pero por parábolas. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola, la palabra, y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, la prueba, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, digan conmigo engaño, Y el engaño, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que la riqueza podría contener algún tipo de espíritu, ¿no es cierto? Podría ser alguna prueba que Dios puede poner en nuestras vidas. A ver, te doy riqueza, a ver qué haces. ¿Se hace infructuosa la palabra? la ambición. No, verdaderamente. ¿Sí? El que es de Dios puede llegar a tropezar, porque todos podemos tropezar, pero va a corregir sus pasos, porque Dios mismo es quien lo va corrigiendo. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene frutos espirituales, no tiene frutos del reino de los cielos. ¿Sí? No quiere decir que no tenga frutos de otro tipo. Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Este es el tema, es oír y entender la palabra. Y da fruto. Y produce a 160 y a 30 por uno. Por eso dice que aquel que tiene oídos para oír, oiga. Y la palabra dice: aquel que se jacta, aquel que se goza, o aquel que se alaba, alabes en esto, en entenderme y en conocerme. Por eso dice: el que oye y entiende la palabra. Aquel que entiende la palabra
que es enseñado por Dios, en eso debe de alabarse. Hey, entendí la palabra, gracias Dios por sacarme de mi propio chiquero. Es Dios quien me está enseñando estas verdades. Entonces, ahí empieza a alargar otras parábolas. Y quiero que las escuches porque para la revelación final es necesario que las leamos todas seguidas. Por eso siempre yo les digo, lean en contexto. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién vino? Su enemigo. El enemigo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, hey, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Tengan siempre en cuenta esto. A ver, si dice que un enemigo ha sembrado la cizaña, es un enemigo, no es el mismo Señor. Por eso no podemos decir que Dios es el que produce tanto en el bueno, el buen hacer, como en el malo, ir a hacer el mal. ¿Sí? El que produce en el malo ir a hacer el mal es el enemigo. ¿Sí? Y la propia maldad humana. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Le refiere otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, vamos a hacer, les voy a leer el 37, ahora del mismo capítulo, donde Jesús les va explicando la parábola de la cizaña en el campo, ¿no? Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, ¿sí? La iglesia es el mundo. Vayan teniendo eso presente. La iglesia, díganlo conmigo, la iglesia es el mundo. La iglesia es el mundo. ¿Sí? O mejor dicho, podríamos decir, la iglesia está en el mundo. ¿Sí? La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró, y el enemigo que la sembró es el diablo. Lo aclara el mismo Jesucristo. Hey, no es mi Padre que los hace pecar. Por eso Santiago dice, nadie que peque diga que fue tentado por Dios. Nadie que es tentado diga que fue tentado por Dios. Entonces dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A todos los que sirven de tropiezo. Si te están diciendo que sirven de tropiezo y vos sos una persona que quiere seguir la verdad del Evangelio, ¿dónde están esas personas? ¿Están adentro de la iglesia o están afuera de la iglesia? Afuera. ¿Afuera? Afuera. No, allá. Si yo te digo, a ver, Dios dice en la Biblia que vos tenés que diezmar, porque yo soy el pastor, la pastora, yo te digo que vos tenés que diezmar y tenés que darme primicias y vas a ganar la vida eterna, vos ya sos salvo, o estoy en otro punto y te digo, no te preocupes, vení, confesá tus pecados, tomá la hostia, rezate 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías, y Dios te perdona. Y vas a la vida y vivís como el diablo. Y no te enseño misericordia, piedad, fe, amor fraternal. No te enseño a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para que vos vivas
y te conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, de nuestro Salvador. Entonces, si yo fuera uno de todos esos que te dicen lo anterior, ¿estoy fuera de la iglesia o estoy dentro de la iglesia? Estoy dentro de la iglesia. O sea que yo puedo ser un pastor, un líder, un hermano que te dice, no seas histérico, no seas histérica, tampoco, pará. Mirá que Dios no te va a perdonar esto, Dios no te va a perdonar lo otro. ¿Sí? Curar la herida del pueblo con liviandad. Así que el que es de tropiezo no es el que está afuera, es el que está dentro. Por eso dice que, vuelvo a repetir, vayan despacito. Respondiendo, verso 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Estamos hablando de una religión, podríamos decir, ¿no es cierto?, cristiana, en la cual hay semillas del bueno, que son los verdaderos del reino, y están las semillas del malo, que están en la iglesia, o en esa religión, no en la relación, sino en la religión, pero no son de Dios, sino que son del mundo, que van tras el afán de la avaricia, de la riqueza, de las idolatrías del dinero, y de muchas cosas más, que van con la liviandad del mundo. Por eso dice, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró, es el diablo. A ver, ¿el diablo se va a tomar el trabajo de sembrar donde ya está sembrado lo malo? El diablo se va a tomar el trabajo de sembrar donde fue sembrada la buena semilla. Donde vendría a estar el reino de los cielos, donde supuestamente está la iglesia, la congregación de los hijos de Dios. No de las criaturas. Criaturas somos todos. Hijos de Dios son solo los llamados y los escogidos. Mejor dicho, solo los escogidos. Los llamados pueden ser también semillas del diablo. ¿Sí? Pero están dentro de la iglesia. Son los que sirven de tropiezo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Por eso te dicen, en el fin de los tiempos, cuando venga Jesucristo, según nuestro evangelio, te dirán, Señor, Señor, y él dirá, no te conozco, hacedor de maldad. Ahora te pregunto, ¿alguien que no es de la religión cristiana le va a ir a decir Señor, Señor a Jesús? No, claramente que no. Entonces estamos hablando de la iglesia. Católica, evangélica, en fin, todo aquel que confiese que Jesús es, digamos, su Salvador. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Repito, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Se entiende? Y a los que hacen iniquidad. ¿Sí? A todos los que sirven de tropiezo en su reino, y después, obviamente, a todo el resto del mundo que anda en maldad, por supuesto que también. Y todo será quemado o echado en el horno de fuego, dice. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Si Dios te dio el oído espiritual, vos vas a oír. Esto quiere decir que la palabra de Dios va a hacer algo en vos, te va a dar esa vida espiritual y te va a ir corrigiendo día a día en busca de la santidad. Ahora, entendiendo esto, yo te pregunto, Anita, lo mismo que le pregunté a los chicos, esta parábola cortita que siempre se usa como para explicar cómo tendría que ser la fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte, córrete y échate en el mar, y será hecho. Pero ahora yo no voy a ese punto. Yo voy al punto en el contexto en que está explicada esta parábola. Dice, verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué son las aves del cielo que hacen nido en sus ramas? ¿Te la explicaron alguna vez esta parábola? ¿La has oído predicar? No, la he leído muchas veces
Y creo yo, ¿no? Yo pienso así, o sea, se me viene a la mente esto. Cuando vos tenés fe y crees, eso va creciendo, y a la vez que va creciendo y vas hablando acerca de la palabra, entonces más gente se suma a esto también. O sea, le das la fe para que otro también crea. Y creo yo así, que las aves del cielo creo que son las personas que tienen fe también, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, no, pero está No, perfecto bueno. que no lo sepas. Si lo hubiera sabido, gloria a Dios, y bueno, te felicitaría de una manera que no he felicitado a nadie porque nunca jamás nadie me pudo responder esto. Vamos a entender qué quiere decir con esto. Fíjate, la misma parábola la vamos a ver en otros evangelios, ¿no? Vamos a ver Mateo. Yo te quiero ir a llevar, también la tenemos en Lucas, la parábola esta la tenemos en Lucas 8. A ver. Vamos a ver cómo dice en Lucas 8. Me quedé pensando en la parábola. Claro. Vos pensás que no habla de la fe, habla de la parábola. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante. Está hablando del reino de los cielos. Por eso Sí. les di la revelación final de la parábola de la cizaña, ¿cierto? Para ver si se entendía. Del 11 al 15. Creció, es grande, las hortalizas y se hace árbol de tal manera que Mirá, dan las aves del Ani, cielo y se divide en su rama. amén. Bueno, mirá, en Lucas capítulo 8, verso 4 dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Es la misma parábola que leímos en Mateo, pero fíjate como en Mateo, fíjate que dice así. Espera, capítulo 8, versículo 4. 4 en adelante. En Mateo, fíjate, cuando alguno oye la parábola, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién viene? el malo. El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, léeme vos como dice en el verso 4 y en el verso 5 en Lucas 8. Léeme vos. Léeme vos. ¿Leo yo? Sí, capítulo 8, verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada Mami. ciudad venían a él. Aguántame un segundito que leo. Mamá, solo. Atendelo. Sí. Mami. 1, 2, 3. 3, 4. 4 juguetes saqué. Bueno, después los guardas. Sí. Pero mamá, Voy a leer. pero quiero que papi venga rápido. Bueno, Ay, ahora bien. amor. Si no se va a perder. No, si no se va a perder el bosque. Bueno. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue Hollada. Pisada. Hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Ahí nomás. Esa fue la semilla que cayó sobre el camino. En Mateo Sí. dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Lucas, acabas de leer, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. ¿Sí? Y fue pisada y las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo la comieron. Las aves del cielo son en Mateo, el malo. El diablo. ¿Sí? Ahora, conociendo eso, vamos a Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, del verso 18 en adelante. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, ¿quién vino? Un escriba. ¿Sí? Alguien que era docto, alguien que sabía escribir, ¿sí? Un escriba. Sí.
y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hey, te lo estoy afirmando, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos, nidos. Y las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo, seguime. Le dijo, seguime, Ana. Perdón, que no escuché bien. Dale, no está bien, estás con el gordo sola. Perdón. Ahora sí. Dice así, Jesús le dijo, después de que este le dice en el verso 19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Se lo está afirmando. Y Jesús le responde, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Le dijo, seguime? No. No. Vino otro de sus discípulos y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. A este sí. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Estamos hablando de muertos espirituales. Un Sí. muerto físicamente no va a levantarse para enterrar a otro. Está claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta es la revelación que después voy a darle final de lo que significa todo esto. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Sí? Las zorras, cuando vienen, leíamos el otro día también, y lo podemos ver en Lucas 13, capítulo 32. Los paseo rapidito así, para llegar a hacerlo rápido. Lucas 13, verso 32. Dice así, del 31, en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes, el tetrarca, te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra. ¿Qué le dijo? Zorra. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Cuando Jesús habla de zorra, habla de no le tiren las perlas a los cerdos, no le den lo santo a los perros. Está hablando de gente perversa, ¿sí? Es una descripción que hacían en ese tiempo. ¿Sí? Entonces acá le dice, mirá, a ver, las zorras tienen guaridas, ¿sí? Y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vamos a tratar de entender finalmente qué quiere decir con todo eso. Entonces, en la parábola del reino de los cielos, en capítulo 13 de Mateo, verso 31 dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos no dice de la fe, dice el reino de los cielos. Hey, lo que ustedes llaman religión cristiana, vamos a ponerlo así, al mundo, es esto. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero va a crecer, así como dijiste vos, va a crecer porque se va a ir predicando y la gente va a ir llegando, entonces muchas personas van a creer, supuestamente, van a creer y van a seguir una religión, no una relación, pero van a seguir una religión, creyendo que son salvos, creyendo que si me bautizo cuando soy bebé, ya está, soy un hijo de Dios, que después hago una confirmación, o que si me bautizo cuando grande, ya está, soy hijo de Dios, soy salvo, en fin. No entienden que hay que tener una relación. Pero esto es el reino de los cielos, va a ir creciendo. Dentro de este reino de los cielos van a haber hijos de Dios que sí van a entender que Dios sí le va a dar el oír, y esos van a ir madurando espiritualmente, creciendo en oración y en lectura del reino de los cielos, conociendo a Dios, y Dios se va a agradar de ellos. Entonces, al que tenga, porque Dios le dio, aún más Dios le va a dar. Entonces dice así, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. A ver si podemos entender qué está queriendo decir. La iglesia de Dios, suponete. ¿Vos me estás escuchando, Ana? Sí, Ah, joya. atentamente. Cualquier cosa, si tenés que
como no tengo tu imagen, que hoy no tenés la cámara, cualquier cosa frename y decime, mira Pablo, ¿para qué le voy a dar bolilla al nene o voy a hacer algo? Así no sigo hablando en el video. No, está hablando ahí con él. Y si me quieren frenar, me frenan, por favor. Entonces Sí. está diciendo lo mismo que dijiste vos. A ver, la iglesia creció. Desde hace 2000 años hasta acá, creció una locura, está en todo el mundo. ¿Quién no conoce que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos? Lo conoce todo el mundo. Entonces, dicen, Jesús es mi Señor. Lo conocen en todo el mundo. Ahora, el reino de los cielos, que decía el apóstol Pablo, es predicado por buenos y por malos. Es anunciado por buenos y por malos. Ahora, exactamente. Las aves de los cielos son los malos. ¿Sí? Y aquellos que son los hijos de Dios son los que predican la verdad del Evangelio, la cual solamente la van a poder oír también los hijos de Dios, porque tienen el oír. Aquellos que no tienen el oír espiritual y buscan un reino de los cielos material, no van a poder oír la verdad. Es más, se van a aburrir, se van a ir, les va a parecer pesado, se van a sentir atacados o enfrentados con la verdad y se van a oír. Y no van a corregir su vida a la santidad de Dios. Entonces esto quiere decir que el reino de los cielos es semejante a una planta de mostaza que creció, que se hizo árbol, y estos perversos que predican la palabra de Dios, sea en cualquier rama de la religión que sea, hacen nido en la iglesia. ¿Se entiende? Hacen nido, hacen su morada acá. Son zorras, son zorros, son aves de los cielos que tienen guarida, que tienen nidos y están haciendo que el pueblo de Dios tropiece. Por eso está una parábola atrás de la otra. Todas las parábolas tienen el mismo significado, solo que están habladas con distintos ejemplos, pero el significado de todas es el mismo. Esas aves son las que van a servir de tropiezo, las que te van a decir, vení, hace una oración, no te preocupes, ya está, Dios te perdonó, te vas al mundo, seguís haciendo lo mismo, venís mañana, volvés a orar, te arrepentís de tus pecados, te confesás, volvés a hacer lo mismo cuando salís, y así sucesivamente. Son solo tropiezos. Aquel que no te dice la verdad del reino de los cielos, solamente es tropiezo. La verdad es que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos llevar nuestra vida a la santidad, a semejanza de Dios, entonces nos cabe el castigo, que es el infierno. Nos cabe el castigo, que es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué tiene de malo buscar la santidad y amar al prójimo como uno mismo? Hey, si ves a un hermano, si ves a una hermana necesitando ayuda, del tipo que sea, entonces tenemos que ayudar, tenemos que estar ahí presentes, así sea solo para prestar el oído o para dar una palabra. El reino de los cielos se deja ver en aquellos que viven conforme a la semejanza del Hijo de Jesús. Aquel que diga creer en Cristo, ande como Cristo anduvo. Métanse eso en la cabeza y van a ser hijos de bendición, hijas de bendición siempre. Ahora, arrancando de Mateo 8, verso 21, para llegar a esa revelación final. ¿Se entendió lo que son las aves del cielo que hacen nido en el árbol de mostaza? Ahora lo entendí. ¿Ahora se entendió? Ok, buenísimo. Sí. Gloria a Dios entonces. Bueno, ahora sí, vamos a Mateo 18 y vamos a tratar, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tratar de revelarlo. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Lucas 9, del 57 al 62 está lo mismo. Vamos a Lucas. Del 57 dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? Porque en los evangelios dice exactamente lo mismo.
Verso 59, dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y acá les da una misión. Fíjense lo que dice, capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, el campo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies, al Señor del mundo, que envíe más obreros al mundo. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué dice? Yo los envío como corderos Como cordero, en medio. en medio de lobos. Amén. ¿Recuerden lo que hablamos de la parábola recién? Están las aves que hacen nido, las zorras que hacen guarida, están la cizaña que está sembrada junto al trigo. ¿Sí? Dios nos envía como corderos en medio de lobos. Quédense con ese pedacito. Vamos a Lucas 7. Lucas 7, versos 24 y 25. Después de que Jesús les va diciendo, ¿no? Que Él va a padecer, que Él va a morir. Esperen que cierro una página que se me está cargando. Ahí está, estoy de vuelta. Verso 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, perdón, en esta parte es cuando vinieron los mensajeros de Juan el Bautista, que Juan estaba encarcelado. Y le fueron a preguntar si verdaderamente era él aquel que había de venir, si era él el Mesías. Entonces, después de despedir a los mensajeros y decirles, vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen, y lo que estoy haciendo, él dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, hey, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Piensen en de dónde venimos. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. ¿Sí? Dice, más, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que a un profeta. Fíjense cómo Jesús siempre está remarcando que aquel que vive en deleites va a ser infructuoso. Aquel que vive en palacios va a ser infructuoso. Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 13, un segundito, vamos a ver lo que dice de vuelta la parábola ahí. Mateo 13, 19 o 22. ¿Sí? En el 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la saca de la cabeza. Vienen las aves del cielo y le arrebatan lo que le fue implantado, lo que le fue hablado. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, entre pecados, vendría a ser, el espino es pecado, sinónimo de pecado, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las ganas de tener cosas materiales de este siglo, y el engaño de las riquezas que está ganando, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dicen que esa persona se va a ir de la iglesia, no dicen necesariamente eso. Dicen que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea que no va a tener los frutos que debería de tener, los frutos espirituales. No significa que no siga predicando. Significa que tal vez se desvíe de la palabra de Dios. Predica su conveniencia. Exacto, su conveniencia. Y así hacer mercadería de las ovejas de Dios. Por eso están todas las palabras dadas por los apóstoles cuando dicen que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Si yo soy un perverso y mi palabra es infructuosa, no les voy a dar nunca conocimiento. Porque si yo les doy conocimiento,
aquel que adquiere conocimiento corrige lo que haga, ya sea en el trabajo, en la vida o en cualquier cosa que haga. Así también en la religión o la relación, como decimos nosotros, que tiene que ser con Dios. Si yo no te instruyo y solamente te mantengo volando en las promesas carnales, como la mayoría de las personas que predican la palabra, entonces no te estoy dando conocimiento. Amén. ¿Sí? Y si vos sos una persona que tal vez tiene el oír de Dios, el oír espiritual, y entendés que yo no te estoy dando conocimiento, tarde o temprano te vas a ir, no te preocupes. Pero si yo te estoy dando el conocimiento y vos tenés el oír espiritual, entonces te vas a quedar y vas a crecer con ese conocimiento. Por eso dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y será aún más sabio. Corrige al pecador y te odiará. Por eso no le den las perlas a los cerdos. No vaya a ser que se den vuelta y las pisoteen y los quieran destruir. En Lucas 9, capítulo 9, verso 46, volvamos a Lucas, verso 46 al 48, dice así, acá sí, después de que Jesús venía diciendo que él iba a padecer todas las cosas, los apóstoles hablaban entre sí, bueno, cuando no esté Cristo, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a dirigir? Entonces dice en el verso 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ese es el más grande. Háganse como niños. Pero vamos a entender esto. A ver, Lucas 10, en el verso 3 dice, id, he aquí, yo los envío como corderos en medios de lobos. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Sean como niños, pero van a ir en medio de lobos. Tengan cuidado, sean prudentes, sean sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes, dice también otro de los evangelios. Vamos a Corintios, 1 de Corintios 14, 20, y con esto cerramos. Corintios, ¿cuánto? 14, 20. Pablo estaba hablando y enseñando que en la iglesia hay que ser verdaderos cristianos y no ser jactanciosos, sino que cada uno piense de sí lo que debe pensar, ¿sí? Que sea, ¿cómo decirlo?, cuerdo en su manera de pensar, que tenga más por estima al otro que a sí mismo. Él también hablaba de hablar en lenguas, de que aquel que habla en lenguas hable para sí mismo, en su casa y para con Dios. A menos que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, Pablo dice, yo prefiero hablar 4 palabras que se entiendan, que instruyan, que alimenten, a hablar 20.000 palabras que no las puedan entender. Era muy, muy acorde a lo que decía Pablo de cómo se manejaba. Entonces, en el verso 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Fíjense el verso 20. Hermanos, ¿te llama la atención? Chicos, vamos. A ver. Entiendan esto. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos maduros en la palabra de Dios, maduros en el modo de pensar, en la sabiduría de Dios. Meditemos en su escritura, no en la sabiduría del mundo, en la sabiduría del Evangelio. Meditemos en ella, arreglemos nuestra vida, quitemos la viga de nuestro ojo, para recién ahí tratar de quitar la pajita que tal vez tenga mi hermano en su ojo. Esto nos lleva a una reflexión, a mirarnos nosotros mismos, ¿cómo está mi vida? Miren, si nosotros no somos como persona,
Si nuestro ser no está acá arriba, nuestro hacer y nuestro tener no van a estar acá arriba. Si nuestro ser como persona, nuestros valores están abajo, nuestro hacer y nuestro tener van a estar abajo como está nuestro ser. Meditemos en esto. Crezcamos nosotros como personas en todo aspecto de nuestra vida. Pidamos a Dios dominio propio, sabiduría. Pidamos a Dios más comunión con Él y con nuestros hermanos para crecer en la paz de Dios. Pidamos que nos dé amor, el amor de Dios para poder soltar y perdonar. No digo andá, séte amigo de aquel que te está peleando todo el tiempo. No necesitas hacerte amigo, pero tampoco necesitas pelearte. Porque va a ser, en vez de bendición, va a ser de maldición. Chicos, está comprobado. Así que vayan meditándose en eso. Sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que aquel que no hace y cumple los mandamientos de Dios, aquel que no perdona a su hermano, tampoco va a ser perdonado. Su hermano, o su prójimo, mejor dicho, no va a ser perdonado por Dios. Mediten en eso, chicos. Dios los bendiga y los guarde, a ustedes y a sus familias. Dios bendiga todo lo que emprendan y los haga prosperar. Dios los guarde, chicos, los quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Cuídense. Saludos, Angelito. Igualmente para Dios los todos. bendiga. Familia. Gracias, Suerte. festivo.